la palabra de Dios. Vamos a leer un texto como introducción a nuestro mensaje. No es nuestro mensaje, solamente como introducción a nuestro mensaje, porque cada enseñador da un mensaje, una conferencia con respecto a nuestra doctrina. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, y leamos el versículo 7, que dice así: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como soy. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 8. Así que celebremos la fiesta. Oiga esto. No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Me decía, que este versículo es una introducción, oiga bien, a nuestro mensaje. Es una recomendación, es algo que tenemos que creerlo, que practicarlo y que vivirlo. Primero, dice que Pablo invitó a todos y les dijo: limpiaos pues de la vieja levadura. Pablo dijo para hacer una nueva masa, para hacer una nueva creación, pero una creación sana, pero una creación limpia. ¿De qué? Si trazaríamos un tema con respecto a la limpieza, tendríamos que ver, que pensar en mucho, pero oiga esto. Pero Pablo se refería a una doctrina de los fariseos, la vieja levadura. Esa doctrina de la vieja levadura consistía en una obra de malicia, que es hipocresía. Fíjese, hermano y hermanas, y eso es tanto grave, es tanto defectuoso en la vida, porque oiga, ese es un pecado muy grave, eso es terrible, eso es malo. ¿Por qué? Pablo dijo: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Y añade diciendo: así que celebremos la fiesta. Oiga, estamos en fiesta. Las conferencias generales son santas convocaciones, son fiestas solemnes. Pablo dice que lo que los gentiles sacrifican se llama idolatría, se llaman mundanalidades, se llama paganismo. Pero nosotros los creyentes, las asambleas en Guatemala, México y Estados Unidos,
realizamos santas convocaciones, celebramos una fiesta solemne. Y cuando estamos hablando de fiesta, estamos hablando de santas convocaciones, estamos hablando de una reunión divina, de una reunión gloriosa. Alguien me preguntaba, hermano, me dijo, ¿cuáles son las bases fundamentales para poder partir el pan en un mismo lugar, formar otra congregación? ¿Eso es división? No, le dije yo, porque la Biblia dice en Cantar de los Cantares, cuando el Señor, cuando dice la Biblia, la palabra, ¿qué ves en la Sunamita? Veo como dos campamentos en orden. Veo como dos campamentos en orden de batalla. La Biblia, la palabra del Señor dice que nuestras conferencias generales se llaman fiestas solemnes, santas convocaciones. Y esa es la razón que Pablo dice que nosotros debíamos de presentarnos con una mente limpia, con un corazón limpio, para oír, para comer la palabra bendita de Dios, porque la importancia de las conferencias generales es la palabra, es el pan que nos sustenta, que nos edifica en nuestra vida espiritual. Pero aquí dice, limpiaos de la vieja levadura. Guárdense de la levadura de los fariseos, que es su doctrina, que consiste en las apariencias, en la malicia, que es idolatría, que es hipocresía. La hipocresía, hermanos y hermanas, es una maldad terrible. Está comparado como un río caudaloso que arrastra al mundo, que provoca disensiones, que provoca divisiones, que provocan críticas, y etcétera, y etcétera. Como ejemplo, es increíble ver en un ministro de la palabra de Dios la hipocresía. Es increíble ver en un ministro de credibilidad la hipocresía. Pero eso es común. Dice que cuando Pedro fue a visitar a los hermanos, encontró en el gran apóstol Pedro la hipocresía y le reprendió y le dijo: Pedro, ¿qué está pasando? Porque muchos han sido arrastrados por la hipocresía de ustedes. Qué terrible, hermanos. Celebremos la fiesta. Celebremos la fiesta. Oigamos la palabra sin maldad, sin levadura, sin esa doctrina. Celebremos la fiesta con alegría, con paz. Vamos a oír la palabra, la vamos a oír con todo deseo, con todo propósito. La palabra que vamos a oír, Pablo dijo: escudriñadlo todo, retened lo bueno. Cuando el Señor le dijo a los discípulos, le habló diciendo: haced que estas palabras entren bien en vuestros oídos. Oye, como humanos los ministros de la palabra, como humanos los predicadores de la palabra, en cualquier momento va a haber un desvío, en cualquier momento va a haber una equivocación, en cualquier momento va a existir un error. Pero qué maravilloso es cuando nosotros estamos en el Espíritu. En cualquier momento usted va a quedar con duda de lo que se oyó, de lo que se habló, de lo que usted oyó. Pero cuando nosotros venimos con un corazón sano, no necesitamos un mensaje, no necesitamos una carta a otro hermano. Vamos con el enseñador de la palabra y le decimos: hermano, el mensaje me dejó con duda y yo quiero que me explique la palabra.
Pero ¿qué pasa, hermanos? Pero ¿qué pasa cuando venimos a oír la palabra con malicia? Cuando venimos a oír la palabra con malicia, cuando aquellos hombres, cuando los fariseos fueron a hablarle al Señor, la Biblia dice que conociendo al Señor, porque llevaban un mensaje terrible, porque un mensaje de credibilidad. Maestro, sabemos que has venido de Dios y que con verdad enseñas la palabra y que no le tienes miedo a nadie. ¿Se oyó bueno, hermano? ¿Se oyó bueno? El Señor les dijo: conozco la malicia, conozco la hipocresía que trae. Qué terrible. Tiene su lapicero para apuntar los errores, ¿verdad? Y de ahí para quejarse con todo el mundo. Qué terrible, hermano. Pero miremos la palabra. La hipocresía, la malicia, es una doctrina de los fariseos. La Biblia contiene muchas doctrinas. Ahí está la doctrina de los demonios, la doctrina de Balaam, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos viendo: celebremos la fiesta con panes sin levadura. Celebremos la fiesta, hermanos y hermanas, con tanta alegría, con tanto temor, y vayamos a disfrutar del pan que nos va a servir el Espíritu Santo, hermanos, de la palabra. Pero lo vamos a hacer con honestidad, lo vamos a hacer con respeto, lo vamos a hacer con temor, y vamos a estar preparados para oír la palabra de Dios. Comencemos. Romanos en el capítulo 6. Miremos la palabra. Romanos en el capítulo 6, y vamos a leer el versículo 17, capítulo 6 de Romanos, en el capítulo 6, versículo 17. Oigamos esta palabra. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis, oiga esta palabra, habéis obedecido de corazón esta forma de doctrina. Nuestro mensaje, hermanos y hermanas, porque como le vuelvo a repetir cada ministro, le hemos pedido a Dios un mensaje. Le hemos pedido a Dios un mensaje para darlo a conocer a la congregación. Y yo respeto el credo de cualquier persona. Nosotros respetamos también sus opiniones. Pero quiero decirle algo, hermanos y hermanas, amigos que están con nosotros, que las iglesias que nos congregamos en Guatemala, en el nombre del Señor Jesucristo, México y Estados Unidos, y que hablamos de una enseñanza sana, y que hablamos de una enseñanza sin malicia, sin maldad. Oigan, hermanos y hermanas, vamos a verla fundamentado. Vamos a ver, oigan, hermanos y hermanas, dónde está colocada la confianza, nuestra enseñanza. Oiga, de dónde estamos nosotros arraigados o cimentados, porque esto es importante. Estamos viviendo en el siglo XXI, y cuando nosotros estamos viviendo en el siglo XXI, tenemos que pensar, hermanos y hermanas, que hasta estas alturas debemos de estar totalmente arraigados, cimentados, y manifestar esta forma de doctrina en la vida de nosotros, no simplemente en palabras, pero con hechos fundamentales, porque todo el mundo habla de la sana doctrina, pero cuando vemos una congregación fuera de las normas, fuera de las enseñanzas, fuera de la palabra, fuera de la realidad de esta forma maravillosa,
Oigan, hermanos, cualquiera se ríe y dice, no es igual hablarlo, convivirlo, no es fácil. Oigan, hermanos y hermanas, pero hay que practicar. Primero, Pablo comienza a enseñar acerca de cómo y de qué manera nosotros, hermanos y hermanas, alcanzamos una justificación delante de Dios. Como usted oía en el mensaje anterior o de mensajes, cómo fuimos purificados, cómo fuimos justificados en el alma, en el espíritu delante de Dios, y cómo nuestros cuerpos han sido redimidos, cómo nuestros cuerpos han alcanzado una redención, o quiero decir, cómo nuestros cuerpos han sido sellados para el día de la redención. Ya lo oíamos con claridad. El hermano decía, oigan, ven la palabra, quedamos seguros de la palabra, y qué maravilloso es cuando nosotros estamos oyendo la palabra. Pablo comienza a hablar, oigan, hermanos y hermanas, como nosotros, siendo esclavos del pecado, como nosotros, estando en un estado terrible y miserable, hallamos la justificación del alma. La Biblia dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. El primer paso, Pablo dice, como nosotros hemos llegado a alcanzar una justicia, a alcanzar una dicha maravillosa o una bienaventuranza de ser justos, oiga, hermanos y hermanas, justos delante de Dios. Y Pablo comienza a enseñar, y Pablo comienza a mostrarle a los romanos cómo y de qué manera ha venido la justificación, la salvación, el perdón y la vida eterna a la vida de aquellos que hemos creído en Cristo. Primero. Pero gracias a Dios, oiga eso, que aunque erais esclavos del pecado, vamos a considerar dos cosas o tres cosas importantes en este versículo. Primero, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido. Oigan, hermanos y hermanas, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. Estoy diciendo que estamos pensando de tres cosas: siendo esclavos de maldad, de pecado, hemos obedecido. Cuando hablamos de la obediencia, oiga, hermanos y hermanas, estamos hablando de nuestra fe, de nuestra creencia en Dios, porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 4 que aquellos que se les anunció la buena nueva no entraron en el reposo a causa de desobediencia, a causa de incredulidad. No alcanzaron la bendición del alma, el perdón, la dicha de ese reposo. No llegaron al jardín de la paz, no llegaron al jardín de la fe, no llegaron a las riquezas del alma. ¿Por qué? Porque no oyeron la palabra con fe, porque no creyeron realmente en el poder de la palabra. Y la Biblia dice que la desobediencia es incredulidad en el corazón del hombre. Pero oigamos eso. Tercero, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. Vamos a hacer hincapié aquí. Cuando Pablo dice habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina, pensemos en esa forma, pensemos en esa doctrina. Pablo escribió a Tito: pero tú hablas lo que está de acuerdo a la sana doctrina.
Pero nuestra doctrina, esa forma de doctrina en la que vamos a ver, esa forma de enseñanza, esa forma, oigan hermanos, de esta doctrina que es todo diferente a la ley de Moisés, que es todo diferente a la doctrina de Moisés, a la doctrina, oigan hermanos, de los fariseos, que es todo diferente a las doctrinas que se habían hablado durante el tiempo de la peregrinación del pueblo de Israel con Moisés. Oigan hermanos, la Biblia dice que fueron guiados por los ángeles, la Biblia dice que fueron guiados por una ley nacional en Israel. Pero vamos a ver esta forma de doctrina. Primero, quiero decir que esta forma de doctrina, quiero decir que nuestra doctrina, hermanos y hermanas, está fundamentada en 4 partes esenciales. Oiga esto, que nuestra doctrina está fundamentada en 4 partes esenciales del amor, de la misericordia, de la bondad de Dios. Está fundamentada nuestra doctrina en 4 partes esenciales, oigan hermanos, maravillosas. ¿Para qué? Para que nosotros caminemos. Pero la Biblia dice, siendo esclavos del pecado, siendo pecadores, han obedecido a aquella forma de doctrina. Vamos a ver la forma de nuestra doctrina. Primero, la doctrina, la sana doctrina que practicamos las asambleas que nos congregamos en el nombre del Señor en Guatemala, México y Estados Unidos, está fundamentado en 4 partes esenciales del amor y la misericordia de Dios. Primero, leemos la palabra. Primera carta a los Corintios en el capítulo 3. Oiga esto. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Vamos hermanos, estamos seguros, habíamos ya en los mensajes, debemos de estar claros. Oigan los ancianos, oigan los enseñadores de la palabra, todos los que nos dedicamos, ya es tiempo de escudriñar la palabra, ya es tiempo, oigan hermano y hermana, de estar seguros en lo que estamos hablando. No en nuestros caracteres, no vamos a tomar la doctrina como fuente de venganza, no vamos a tomar la doctrina, pero la vamos a tomar en el orden de Dios. Todos aquí en Guatemala, México, en el mundo entero, aquellos que quieren practicar la sana doctrina, aquellos que tienen que ver los fundamentos o las raíces de esa sana enseñanza, tenemos que verla a través de la palabra de Dios. Capítulo 3 de la primera carta a los Corintios, y leamos ahora el versículo 11 y oiga cómo dice la palabra. Leamos el 10 hoy. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. 11. Porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Creo, hermanos y hermanas, que cuando estamos viendo la base fundamental de nuestra confianza, de nuestra fe, de nuestra seguridad, creo que cuando nosotros vamos a ver dónde está fundamentada la sana doctrina, la forma de esa doctrina que estamos practicando, que estamos viviendo, comienza nuestro corazón a respirar un aire de alegría, comienza nuestro corazón a sentirse totalmente seguro y comenzamos a cantarle a Dios con tanto amor al ver dónde está nuestra raíz colocada. La Biblia dice que nuestra doctrina
La base fundamental es Cristo. La piedra de cimiento, esa piedra maravillosa, donde está colocada, donde está fundamentada esa forma de doctrina, es Jesucristo nuestro Señor, hermano. ¿Da cuenta? Si nuestra doctrina está fundamentada en Cristo, vamos a ver por qué está fundamentada en Cristo. Vamos a ver por qué es la base fundamental Jesucristo. ¿Cuál es la razón? Oigan, hermanos, la Biblia dice que Cristo, habiendo obedecido, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Pero aquí hay una palabra: obedecer. Obedecer aquella forma de doctrina. Y cuando hablamos de obedecer aquella forma de doctrina, vamos a ver que nuestra doctrina comienza su cimiento, comienza su fundamento, comienza la trayectoria, la edificación sobre una piedra, sobre una gran piedra, sobre una roca, hermanos y hermanas, donde la iglesia, la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque la roca inconmovible lo sigue. Efesios capítulo 2, miremos la palabra. 4 bases, 4 partes esenciales del amor de Dios, donde está fundamentada nuestra doctrina, hermanos. Capítulo 2, y leamos la palabra de Dios en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, y leamos en versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En la mañana estábamos oyendo, hermanos y hermanas, que Cristo toma el primado. Cristo es la piedra principal del ángulo. La Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia dice que Cristo dijo: yo estaba con el Padre ordenándolo todo, con Él estaba yo. Oigan, hermanos, Juan dice que es Cristo. Oiga, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y ese verbo es la piedra donde está colocada nuestra confianza, nuestra seguridad del alma, hermanos. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo. Oigan, hermanos, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Va creciendo para ser un templo. Pero oigan, hermano, no se le vaya a olvidar la palabra, porque estamos hablando de tres cosas. Primero, siendo esclavos de pecado, siendo esclavos de corrupción, siendo pecadores, han obedecido de corazón aquella forma de doctrina y han alcanzado la justificación de vida. 4 partes esenciales donde está fundamentada la sana doctrina. Esta es la forma de la doctrina, el cimiento de ella, su estructura. Oigan, hermanos y hermanas, la estructura de la sana doctrina, oigan, hermanos y hermanas, es Cristo, la principal piedra del ángulo. Cuando hablamos de ángulo es porque los pueblos vinieron a ser colocados, porque la iglesia hoy está compuesta de judíos y gentiles arrepentidos y que hemos depositado nuestra confianza en ellos.
Pero la palabra dice, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La palabra del Señor dice, para ser un edificio en quien todo el edificio va coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Qué maravilloso, hermano. Pablo dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. Aquí vamos a comenzar. El primer paso, la primera parte fundamental donde está colocada nuestra esperanza, hermano, es Cristo, la piedra principal del ángulo. Pero sigue, la Biblia dice que la segunda parte está en Cristo. La segunda parte, oiga, quedamos aquí, es la fe. Es la fe. Oigan, la segunda parte donde está fundamentada, cimentada nuestra confianza, donde está, oigan hermanos, oigan, donde está cimentada nuestra doctrina, seguido es la fe, pero la fe de Jesucristo. Aquí quedamos, así que vamos a comenzar a ver. Primero, la forma de la sana doctrina, su estructura, comienza en que la base fundamental, en que el cimiento es Cristo, la roca inconmovible de los cielos. En ella está colocada nuestra esperanza, en ella estamos cimentados. Bendito el Señor, a Él sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos, porque es Cristo, oigan hermanos y hermanas, la base de nuestra morada. Gracias al Señor por su palabra, Él la bendiga en nuestros